Aquí el tema, en la primera parte es preguntarnos qué es un tema de investigación. No sé si alguno de ustedes de pronto ha visto el curso de Fundamentos Básicos de la Investigación o Enfoques de la Investigación Social, etcétera. Hay unas cosas que son bien importantes. La investigación como tal es una especialidad que aquí en Colombia al menos pues estamos en los últimos años tratando de involucrarnos de manera mucho más contundente. Hay países, especialmente aquellos que tienen una infraestructura económica, en hacer investigación, hay centros de investigación, hay trayectoria de investigación, hay tradición de investigación y pues algo que pues nosotros estamos apenas caminando en ello, ¿no? No por ello ha sido importante los aportes que se han dado en el campo de la comunicación a nivel latinoamericano y por supuesto Colombia ha participado en algunos de estos aportes. Pregunta, lo primero que para esta actividad vamos a trabajar es qué es un tema de investigación. Entonces, en la diapositiva vemos que es un campo de conocimiento con unas características específicas dentro de una disciplina o de un ámbito científico. El tema siempre está definido por unos límites de interés o con un foco general de atención. Ahora, dentro del tema pueden existir subtemas y pueden existir problemáticas que se deben atender para mejorar una situación actual. Casi siempre se investiga para construir conocimiento, tengamos eso presente. Uno investiga es para construir conocimiento y un conocimiento que necesariamente tiene que aportar a cambios y a mejoras en el campo teórico o en el campo de la vida práctica en un escenario disciplinar. Nosotros, en cuanto a los temas, podemos identificar, sobre todo para las problemáticas, qué es una necesidad comunicativa, hay un problema de comunicación o hay una oportunidad de comunicación. Esos son los tres aspectos que podemos identificar y eso lo vamos a explicar posteriormente. Vamos a ver unos ejemplos de temas. Los temas son unos enunciados que van en una sola línea. Uno puede decir, mire, a mí me interesa el tema de comunicación y participación ciudadana o la formación de movimientos sociales en la web, o las dinámicas de trabajo en red de organizaciones sociales, la construcción de identidades virtuales, el activismo en redes sociales, la gestión del conocimiento, la alfabetización digital, la evaluación de programas y estrategias de alfabetización digital, el diagnóstico de competencias en TIC, el uso de medios de comunicación en la formación o en la educación para la comunicación o para los medios, la formación en sentido crítico respecto a contenidos, por supuesto, comunicativos, la relación entre tecnologías y medios tradicionales, el análisis de mensajes, que algunos lo llaman análisis de contenido o análisis de discursos, el estudio sobre campañas publicitarias, el marketing político, la cultura popular, bueno, y muchos otros temas más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos son como campos que han delimitado la comunicación en relación con un ámbito específico de lo que se quiere trabajar. No puede uno investigar toda la comunicación, ¿sí? Hay que investigar la comunicación en relación con algunos otros temas puntuales. Tomemos como por ejemplo la comunicación y la alfabetización digital. La alfabetización digital es un tema dentro de la comunicación, pero también puede ser también un tema educativo. Bien, entonces esos son digamos como unos, y vale la pena aclarar, no son los únicos, pueden existir otros temas, pero uno tiene que delimitar en qué campo de la comunicación o de la comunicación y la información está interesado uno en realizar un trabajo de investigación. Bien, ¿para qué se investiga en comunicación? Anteriormente la principal finalidad era investigar para hacer funcional, digamos, unos conocimientos. En ese tiempo Lázaro lo denominó una comunicación administrativa. Básicamente la comunicación tiene que apuntar a resolver problemas concretos de grandes actores del sistema, facilitar estrategias de producción y comercialización en las industrias de comunicación. Pero aquí, ojo, que estamos hablando de una comunicación vinculada a un enfoque
de comunicación mucho más ligada a lo mercantil, un poco más a las industrias, a las empresas, a lo corporativo. Pero existen otros enfoques de comunicación, como comunicación educativa, comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo, comunicación popular, etcétera. Y bien, y al final, lo importante es producir conocimiento para alguno de esos campos. Al final, miren, en esa nota en azul dice producir conocimiento que contribuya a resolver una necesidad, un problema o a potenciar una oportunidad comunicativa. Vamos a ver qué es eso, ¿sí? Eh, Perdón, a ver si yo me pasé esta diapositiva acá. ¿Qué es una necesidad comunicativa? Una necesidad comunicativa es una situación en la que se requieren acciones, estrategias, productos o procesos informativos o comunicativos para mejorar una situación de tipo social, cultural, política, económica o ambiental, ¿sí? Una necesidad casi siempre es sentida por una comunidad o por un colectivo o por un grupo social o por una organización, etcétera. Es algo que se necesita, es decir, su palabra lo dice, es algo que necesitamos y por lo tanto se convierte en una necesidad que vamos a resolver, pero desde el ámbito comunicacional. Vamos a ver unos ejemplos de enunciados de necesidades comunicativas. Por ejemplo, necesitamos abrir un espacio para el diálogo entre profesores y estudiantes, entre militares y civiles, entre gobernantes y comunidades. Entonces, eso es una necesidad. ¿Por qué? Porque necesito, es algo que no está y se necesita. Necesitamos producir información pertinente para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hay información. Necesitamos mejorar, bueno, aunque estos dos de mejorar pueden también ser oportunidades, pero cuando yo necesito mejorar es porque yo digo, bueno, existen los canales para producir, pero hay que mejorarlos. O sea, a la vez es una oportunidad como lo vamos a ver más adelante. O mejorar los contenidos. Los canales puede ser una parte técnica o una parte del diseño de los programas o de los contenidos que uno hace, o si no, los contenidos mejorarlos en su estética o en su lenguaje que produce una organización, por ejemplo. Por ejemplo, se requiere o se necesita crear una serie de contenidos para unos fines determinados, para, por ejemplo, trabajar en educación sexual y reproductiva, para, por ejemplo, trabajar en valores cívicos, bueno, en fin, una serie de cosas que se necesitan y no existen. Formar competencias se necesita, competencias ciudadanas, digitales, comunicativas, o se necesita diseñar una campaña porque no hay campañas, o se necesita mejorar una campaña, se necesita formar audiencias. Esto último es bastante importante. Estos son algunos ejemplos de necesidades comunicativas que uno puede plantearse. Ahora, el tercer aspecto, que es una oportunidad comunicativa o comunicacional. Es una situación que es susceptible de ser potenciada, adecuada o mejorada para lograr, bueno, disculpen la redundancia ahí, mejor un proceso más relevante de tipo informativo o comunicacional. En términos generales, las oportunidades hay que aprovecharlas, dado que presentan unas condiciones para que ello se dé. Vamos a ver unas oportunidades. Por ejemplo, aquí en una población hay muchos jóvenes dedicados al deporte. Entonces, se hace necesario una oportunidad porque hay una emisora. Entonces, si está la emisora, la oportunidad está. ¿Por qué? Porque está la infraestructura y hay quien la puede hacer. Entonces, se constituye en una oportunidad crear un programa, por ejemplo, educativo deportivo. ¿Listo? Oportunidad, difundir las acciones de una organización. De pronto una organización hace muchas cosas, o sea, una organización despliega muchas actividades y está haciendo cosas muy importantes, pero nadie las conoce. Entonces, está la oportunidad, se tienen los medios para hacerlo, pero no aprovechamos esa oportunidad. Por ejemplo, hay un contenido web que es muy interesante, pero el lenguaje no es adecuado. Entonces, está la oportunidad de mejorar ese contenido web.
hay, por ejemplo, un canal local o de televisión o qué sé yo, todo un equipo de trabajo, pero no lo aprovechamos al máximo, capacidad instalada de comunicadores. Pero si no hay alguien que los articule y los ponga a producir, pues no estamos aprovechando la oportunidad que tenemos de personas formadas. Hay recursos, por ejemplo, hay una alcaldía, una gobernación, una organización internacional que tiene recursos para apoyar trabajos en comunicación. Hay que aprovechar esas oportunidades, recursos económicos, humanos y también comunicativos para realizar cosas importantes. Hay que fortalecer la participación ciudadana y comunitaria. De pronto hay una voluntad de la gente de querer participar en la emisora, de querer, digamos, producir contenidos, pero no, digamos, eso es una oportunidad. Faltan los medios, faltan los recursos, pero las oportunidades hay que buscarlas. A veces están dadas y a veces están parcialmente dadas esas condiciones. Entonces nosotros tenemos que pensar dónde hay que trabajar en la comunicación en cuanto a necesidades, problemáticas y oportunidades. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, algo que es muy común, que ustedes van a escuchar mucho en investigación, que es un problema de investigación. En el campo de nosotros, y aquí viene, digamos, el giro comunicacional, nosotros, como futuros profesionales de la comunicación, tenemos que pensar como comunicadores. Entonces, nosotros nos ocupa son necesidades, oportunidades y problemas en comunicación. ¿De acuerdo? Pero es que hay otro tipo de problemas sociales. Sí los hay, pero nosotros somos comunicadores y tenemos que ponerle nuestra impronta a los problemas que estamos pensando. Entonces, un problema de comunicación se constituye en una carencia, en una deficiencia, una necesidad sentida por una comunidad o por un grupo social desde lo comunicativo o lo social, pero donde la comunicación va a jugar un papel importante. En la sociedad nosotros encontramos que existen problemas sociales, problemas ambientales, políticos, económicos, psicológicos, educativos. Bueno, esos en realidad no son problemas de comunicación, son problemas sociales de otro tipo, pero nosotros podemos pensar que existe una necesidad informativa o una oportunidad comunicativa ahí en ese problema económico y la comunicación se articula y puede lograr cambios importantes, especialmente cuando nos planteamos un proyecto de investigación. Solo si logramos identificar un vacío, una carencia informativa o comunicativa, ¿en dónde? En el hogar, en familias, en escuela, en una comunidad, en un grupo cultural, en un sector, en un espacio de medios comunitarios o en el espacio ciudadano o en el espacio digital, no tan grande, entonces nosotros podemos pensar que estamos orientados a pensar un problema comunicativo. Un problema comunicativo puede ser de varios tipos, puede ser de acceso, o sea, que las personas, por ejemplo, no acceden a los medios de información, o si acceden, a veces esos contenidos no son adecuados. Segundo, podemos tener un problema de contenidos. Existen contenidos, pero no son relevantes, no son de calidad, no le llama la atención a la gente, no le dicen algo, no son, digámoslo así, pertinentes para su cotidianidad. Podemos generar debates. Mire una cosa tan importante, nosotros difícilmente generamos debates y sobre todo encuentros para discutir temas públicamente. Entonces, eso es necesario, porque el debate público es necesario para construir democracia y para construir nuevas propuestas entre personas que piensan diferente. No necesariamente todos tienen que estar de acuerdo. Problemas de participación, problemas de diálogo entre familias, entre generaciones, entre grupos sociales. Somos muy dados a estar en la individualidad. Hoy en estos tiempos modernos y algunos dicen posmodernos que, digamos, estamos muy faltos de diálogo, ¿no? Y el sexto punto, por ejemplo, problemas de deliberación. Cuando tomamos decisiones, nosotros podemos generar espacios para que la gente, aparte del debate, del diálogo, pueda deliberar, o sea, tomar decisiones frente a situaciones que les competen.